Bueno, hoy vengo a hablar de la isquemia intestinal aguda. Vamos a hacer un repaso de conceptos generales, sin meternos en gran detalle para tener toda la idea bien clara. Empezamos. Introducción. La isquemia intestinal aguda es una situación de hipoxia del intestino debido a la disminución brusca de la perfusión, normalmente por una embolia o trombosis arterial o venosa, ocasionando un problema clínico muy grave, con elevada mortalidad a pesar del tratamiento. La sintomatología puede ser inespecífica, por lo que junto con el grado de sospecha, a veces precisamos medidas exploratorias complementarias, como el angioTAC, para conseguir un diagnóstico lo más precoz posible, un tratamiento lo más precoz posible y así evitar que se complique con un estado séptico, infarto intestinal o la muerte, que empeora notablemente el pronóstico de este paciente. Por desgracia, muchas veces se diagnostica mediante la laparotomía exploradora, con un cuadro de peritonitis ya establecido. Para más síntesis, estos pacientes suelen tener una media de edad de 70 años y una comorbilidad importante sociales. Son pacientes con EPOC, cardiopatía isquémica y con frecuencia arteriosclerosis. Como curiosidad, alrededor de 2/3 de la misma son mujeres. La perfusión intestinal normal, hablaremos un poquito de ella. El territorio hispánico, conformado por el tubo digestivo, el bazo, páncreas e hígado, está irrigado por 3 vasos principales: el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, naciendo ambas, las tres, de la cara anterior de la aorta. La primera a nivel de T12, la segunda a nivel de L1 y L3 respectivamente. El sistema venoso discurre paralelo a la circulación arterial y acaba drenando en el sistema venoso portal y de ahí a la vena hepática hasta finalizar en la cava inferior. Estas 3 arterias se dividen entre ellas las partes del tubo digestivo de la siguiente manera. El tronco celíaco se va a encargar de irrigar el esófago, el estómago, la porción proximal del duodeno, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y el bazo. La arteria mesentérica superior es la arteria principal, irrigando la porción distal del duodeno y el resto del intestino delgado y el colon hasta el ángulo esplénico, por lo cual irriga el colon ascendente y transverso. La interrupción de su riego será especialmente dramática. La arteria mesentérica inferior y las ramas de la hipogástrica se van a encargar de irrigar la parte distal del colon, el colon descendente, sigma y recto. La disminución de su riego no traerá consecuencias tan dramáticas gracias al arco de Riolano, que explicaremos a continuación. Estos vasos se comunican entre sí generando una red de circulación colateral, lo que en ocasiones va a ser suficiente para garantizar la perfusión cuando la circulación de uno de ellos se ve comprometida de manera temporal. Pero si se mantiene en el tiempo se va a producir una vasoconstricción de la circulación en el área afecta que va a reducir el apoyo de la circulación colateral. En el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, como podemos ver en esta imagen, se comunican las arterias pancreático-duodenales superiores e inferiores respectivamente, por lo que la isquemia de esta región va a ser rara. Luego tenemos la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, que se comunican entre sí dando lugar al arco de Riolano o la arteria comunicante central. Está formada por la comunicación entre la arteria cólica media y derecha de la superior y la arteria cólica izquierda de la inferior. Esta red va a proteger sobre todo al colon. A continuación, tenemos una red de colaterales entre la arteria mesentérica inferior y la circulación sistémica, a nivel del recto, al unirse los vasos rectales superiores de la arteria mesentérica inferior con los vasos rectales medios de la arteria ilíaca interna. A su vez, debemos tener en cuenta que hay zonas que no están tan protegidas y que podrán sufrir isquemia con mayor facilidad, tales como el ángulo esplénico, donde pequeñas ramas terminales de la arteria mesentérica superior se encargan de irrigar esta zona, y la unión recto-sigmoidea, donde la arteria cólica izquierda se anastomosa con la arteria rectal superior. El tubo digestivo tiene un alto metabolismo, consumiendo alrededor de un 10-35% del gasto cardíaco, dependiendo de si va a estar en reposo o en estado postprandial, siendo muy sensible, por lo tanto, a la hipoperfusión intestinal. A pesar de que la densidad capilar de la vasculatura intestinal es bastante elevada, en comparación con otro órgano, la extracción de oxígeno es baja. De hecho, la perfusión debe recortarse en un 50% para que el aporte de oxígeno a esta zona se vea comprometido, permitiendo, por lo tanto, la entrega del oxígeno al hígado a través de la vena porta. Para adaptarse la ayuna a los estados postprandiales en las hipotensiones sistémicas, tenemos mecanismos de autorregulación intrínseco y extrínseco. Intrínseco, mediado por metabolitos, y extrínseco, mediado por mecanismos neurales como el sistema nervioso simpático y hormonales como el eje renina-angiotensina y la vasopresina de la glándula pituitaria. De esta manera se regula el tono de la arteriola mesentérica. Cuando se produce una isquemia se producen los siguientes cadenas de acontecimientos. El intestino va a ser capaz de compensar una reducción de hasta el 75% de la circulación mesentérica,
hasta un alrededor de 12 horas, gracias a la vasodilatación de las colaterales y el incremento de la tasa de extracción de oxígeno en estos tejidos. Tras este tiempo, si la situación que ha generado hipoperfusión no se corrige, se produce una vasoconstricción progresiva de la zona afecta, empezando tan pronto como los 30 minutos, a observarse necrosis de las células de las velosidades, produciéndose la liberación de bacterias, toxinas y mediadores vasoactivos, que a su vez van a desencadenar hipotensión reactiva, potenciando a nivel local aún más daño químico, generando finalmente la necrosis de la mucosa y posteriormente de toda la pared intestinal, que si no se trata, dará lugar a la perforación y a la peritonitis. A nivel sistémico, se producirá sistema de respuesta inflamatoria sistémica, insuficiencia cardíaca y finalmente la muerte. La isquemia la podemos clasificar de dos maneras, por la zona que se afecta o por la evolución temporal del cuadro. La isquemia mesentérica suele afectar al intestino delgado, la colónica al intestino grueso, la visceral o esplánica engloba la isquemia intestinal del delgado o del grueso y es que afecta además a algunos órganos como el riñón, hígado o bazo. Según la evolución temporal del inicio y características de los síntomas, podemos ser un cuadro agudo con un inicio brusco del cuadro clínico por una obstrucción arteriovenosa o por cuadro no obstructivo de bajo gasto o crónico, más largo en el tiempo con sintomatología frecuentemente tras la comida, típico de pacientes con aterosclerosis. Etiología. Tenemos cuatro principales. De más a menos frecuencia la embolia, la no oclusiva por bajo gasto, trombosis de la arteria mesentérica superior sobre todo y la trombosis venosa. La principal causa va a ser la embolia. Se produce más frecuentemente por la liberación de un émbolo a la arteria mesentérica desde la aurícula al ventrículo izquierdo, de las válvulas cardíacas o desde la aorta proximal. Factores de riesgo conocidos para sufrir una embolia será cardiopatía embolígena, arritmia, valvulopatía, trombos murales, endocarditis, cardioversión, una embolia paradójica, atrioembolismo o que se produzca de manera iatrogénica, como complicación tras una arteriografía o como complicación derivada del tratamiento endovascular. A nivel arterial también podemos sufrir una trombosis de la arteria mesentérica superior, con más frecuencia. Factores de riesgo para sufrir trombosis de la arteria mesentérica superior va a ser la aterosclerosis generalizada sobre todo, aunque también podemos tener aneurisma, disección aórtica mesentérica, etc. Una causa menos frecuente y con mejor pronóstico va a ser la trombosis venosa. Se va a deber sobre todo a estados inflamatorios, a pacientes con hipercoagulabilidad. De hecho, hasta un 75% de los pacientes con trombosis venosa tienen un trastorno trombótico hereditario. También se puede deber a traumatismo. Mientras tanto, los pacientes con isquemia intestinal no oclusiva por bajo gasto serán pacientes que tengan una situación de bajo gasto, como hemos comentado, por una insuficiencia cardíaca, shock, circulación extracorpórea, una vasoconstricción esplásmica por vasopresores o cocaína o porque estén en hemodiálisis. Las áreas afectadas serán con mayor frecuencia las zonas menos protegidas, con menos colaterales, como comentamos anteriormente, el ángulo esplénico y la unión rectociliaria. A su vez, la historia del paciente, en cuanto al comienzo y severidad del dolor, junto con otras características, nos van a ayudar a identificar la etiología. Los pacientes con embolia tendrán un dolor de comienzo súbito, intenso y periumbilical, acompañándose con frecuencia de náusea y vómito. La mayoría de estos pacientes van a tener antecedentes de cardiopatía y hasta un tercio de los mismos ha tenido una embolia previa. Con esta triada, que no siempre va a estar presente, vamos a tener una alta sospecha diagnóstica de isquemia intestinal por una embolia. Pacientes con trombosis. El comienzo de los síntomas va a ser más insidioso, sobre todo el venoso, siendo el dolor normalmente constante y progresivo. En el perfil arterial, el dolor es mantenido un tiempo, aunque puede combinarse con anginas postprandiales, porque son pacientes normalmente con pérdida de peso y ya que van a evitar comer. En este perfil de pacientes será más frecuente la peritonitis que en el perfil venoso. En el perfil venoso, la clínica será aún más imprecisa que en el arterial, con paredes de duración alargando el diagnóstico. A la clínica habitual sumamos la fiebre. Son pacientes jóvenes y alrededor de la mitad ya han tenido una trombosis venosa periférica o un episodio de tromboembolismo pulmonar previo. Luego tenemos los pacientes con disfunción cardiológica, que van a tener un dolor intestinal que va a estar enmascarado por síntomas de hipotensión, fracaso cardíaco, hipovolemia o arritmias cardíacas, por lo cual va a ser importante en este cuadro tener un alto grado de sospecha. El dolor abdominal va a ser el síntoma más común en pacientes con isquemia intestinal. Es de tipo cólico, que viene y va. Típicamente no se va a corresponder con la exploración física, donde tenemos un abdomen blando con dolor de la palpación escaso o nulo, y suele preceder a los vómitos o diarreas si están presentes.
La duración y severidad del dolor va a depender de la duración de la oclusión y la efectividad de la circulación colateral. Si el cuadro no se soluciona y la isquemia persiste, este dolor desaparecerá con la necrosis, dando una falsa sensación de recuperación, y va a reaparecer con la perforación. Si en este momento hiciéramos pruebas de imagen, como radiografías portátiles, podríamos ver distensión abdominal y engrosamiento de las intestinales o incluso neumatosis intestinal, como podemos observar. Si el cuadro se sigue dejando en el tiempo, podríamos llegar a la situación de perforación y peritonitis, donde hay distensión abdominal, a la palpación hay un dolor muy intenso con abdomen rígido o en tabla, habría ausencia de ruido hidroaéreo y si el cuadro clínico está muy avanzado, signos de deshidratación y shock. Si hiciéramos una placa de tórax, podríamos observar un neumoperitoneo, como vemos aquí, en el lado derecho, y sería indicativo de cirugía urgente. Alteraciones analíticas suelen acompañar al cuadro clínico, sobre todo cuando está avanzado. Por lo tanto, cuando tenemos un diagnóstico más bien en fases precoces, donde no hay tanta alteración analítica, lo que va a primar va a ser la clínica, pero la alteración analítica nos servirá como apoyo diagnóstico. Un lactato mayor de 2,6 será altamente sensible pero poco específico, aumentando la especificidad cuando descartemos cuadros clínicos tales como cetoacidosis diabética, fracaso hepático y renal. La leucocitosis mayor de 15.000 suele estar presente y conforme evoluciona la enfermedad suele ser más elevada. Acidosis metabólica. La pérdida de líquido en el tercer espacio va a explicar la elevación de la hemoglobina y el hematocrito por hemoconcentración. Pero cuando haya necrosis y esta sangre se pierde hacia lo intestinal, veremos la caída de la hemoglobina y el hematocrito. El dímero D elevado en plasma igualmente es altamente sensible, pero tiene baja especificidad. Los niveles altos de amilasa se han observado hasta en el 50% de los pacientes y la elevación del fósforo en el 80%. Y tenemos dos marcadores nuevos, la alfa-glutatión S-transferasa y la proteína de unión ácido graso intestinal. Aún no están en marcha, pero nos servirán como marcadores de isquemia intestinal en un futuro. Como conclusión, cualquier paciente con un dolor abdominal agudo más acidosis metabólica me va a indicar que estamos ante probablemente una isquemia intestinal. Y si además se combina con elevación de lactato y dímero D, será bastante indicativo de la necesidad de cirugía. El diagnóstico clínico orientado por los antecedentes del paciente de esta patología será más importante que la realización de pruebas analíticas, por lo que si se sospecha y el paciente está estable, va a realizar un angiotac. Si el paciente está inestable, se va a optimizar, se va a hacer una prueba de imagen tipo radiografía portátil y se van a buscar aire libre o signos de isquemia avanzada. Si no se encuentra, el paciente está un poquito mejor hemodinámicamente y se sigue sospechando este cuadro, se realizará un angiotac. Sin embargo, si sí se encuentran estas señales, una laparotomía. Una angiotac va a ser de elección por ser una prueba no invasiva, rápida y ampliamente disponible. Su alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar isquemia intestinal la hace de elección y con ella podemos ver oclusión de vasos, engrosamiento, dilatación de asa, ascitis, gas en porta, mesentérica, infarto, sangrado gástrico, por lo cual veo si hay isquemia intestinal o no, la causa de la misma, descarto otras causas o complicaciones derivadas de la isquemia. Aquí podemos ver algunas imágenes de pruebas realizadas con angiotac. Abajo a la derecha tenemos un corte coronal y un corte axial en el que vemos aire en la pared intestinal o neumatosis intestinal. Abajo a la izquierda observamos la presencia de la arteria mesentérica superior y tronco celíaco normales. Y arriba a la derecha observamos una obstrucción en el origen del tronco celíaco, donde está la flechita blanca. Si esta prueba de imagen no es diagnóstica, pero sigo sospechando una isquemia intestinal, lo siguiente que haremos será una arteriografía. Se recomienda solamente su utilización cuando, a pesar de las pruebas anteriores, el diagnóstico es dudoso, como hemos comentado, ya que no está disponible en todos sitios, es invasiva y puede retrasar el tratamiento. Si el paciente tuviese alergia a los contrastes, sí que entonces haríamos una angioresonancia. Aquí tenemos una foto de una arteriografía selectiva de la arteria mesentérica superior, donde se ve un émbolo en la rama ileocólica de la misma. Tratamiento. El manejo inicial de este cuadro incluye la descompresión gastrointestinal con una sonda nasogástrica, inhibidores de la bomba de protones, resucitación con fluido, delección de los expansores del plasma, corrección de la alteración electrolítica, una monitorización hemodinámica y vasoactivos si son necesarios, dobutamina, dopamina a dosis baja o milrinona, ya que son los que menos afectan la perfusión intestinal. Antibióticos de amplio espectro estarían indicados, control del dolor con opioide intravenoso mejor
anticoagulación para evitar la formación de nuevos trombos y la propagación de antiguos de nuevo, y evitar fármacos vasoconstrictores tales como los digitálicos, los calcioantagonistas, los diuréticos y los AINES. Antes, la cirugía abierta era el tratamiento quirúrgico de elección, pero ahora, gracias al diagnóstico precoz, con las pruebas de imagen no invasivas como el angioTAC y el desarrollo de medios técnicos endovasculares como catéteres, guía y stent, se está desplazando más y más la medida invasiva, siempre habiendo posibilidad de reconvertir la cirugía abierta si así fuese necesario. Entonces, según la etiología de la isquemia y si el paciente no está ni con cuadro de peritonitis ni con inestabilidad hemodinámica, trataré de una forma u otra estos cuadros. Si tenemos un embolismo, lo primero que haré será una embolectomía endovenosa, más o menos una laparotomía. Si con esto no es suficiente, puedo hacer una fibrinolisis intraarterial guiada por catéter. Si estamos ante una trombosis arterial, puedo realizar una trombectomía endovenosa, más o menos una laparotomía. Si esto no es suficiente, o no lo conseguimos la repermeabilización, podríamos hacer una angioplastia vascular dejando un stent o un bypass aortomesentérico. Ante situaciones de trombosis venosa, la anticoagulación sistémica va a ser el tratamiento de elección. Si no conseguimos resolver este episodio, se puede realizar una trombolisis venosa. Y ante la isquemia intestinal no oclusiva, tenemos que seguir las siguientes medidas: evitar vasoconstrictores, tratar las causas precipitantes y aportar apoyo hemodinámico y vasodilatadores intraarteriales si necesario. Aquí tenemos unas fotos de estas imágenes de estas técnicas endovasculares. Cuando el paciente, sin embargo, tiene peritonitis o inestabilidad, realizaremos una laparotomía, una cirugía de control de daño, donde observaremos el intestino y resecaremos esas partes con necrosis transmural, donde hay una isquemia irreversible, realizando un second look a las 24 horas. Las zonas de intestino que sí que son permeables serán rositas, tendrán pulso y además tendrán el peristaltismo conservado. Si la causa es embólica, tendré que realizar una embolectomía abierta, y si es una trombosis arterial, lo más común es que realicemos un bypass aortomesentérico. Aquí os dejo mi bibliografía y os doy las gracias.